Estamos ahora en contacto con el presbítero Rubén Revelo, que es director del Instituto de Bioética de la UCA, a propósito de un pronunciamiento de ayer nomás de la máxima autoridad de bioética del Vaticano, que se expresó absolutamente contrario, les digo ya el nombre, el director de la Academia Pontificia para la Vida, Monseñor Ignacio Carrasco de Paula, absolutamente contrario a esta decisión que tomó la ciudadana Brittany en el estado de Oregón de terminar con su vida, de suicidarse por un cáncer terminal. Presbítero Seferino Reato y Silvia Mercado, aquí desde Infobae TV los saludan, buen día. Hola, presbítero, ¿nos está escuchando? Mi nombre es Rubén Revelo, si se refiere a mí. Sí. ¿Cómo le va? Otro nombre, por eso pensé que había otra persona en línea. No, le dije que estamos Seferino Reato y Silvia Mercado aquí desde el piso. Rubén Revelo, presbítero, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, justamente lo queríamos consultar por este pronunciamiento de la máxima autoridad en bioética del Vaticano al respecto del suicidio de Brittany. Bueno, en realidad hay que distinguir entre la recepción mediática y lo que realmente se dice, ¿no? A ver, la Iglesia no apoya el suicidio, y esto lo dice en el Catecismo de la Iglesia Católica. También dice que la Iglesia reza por la persona que se ha suicidado. Es decir, una cosa es el rechazo al acto, otra cosa es la contención a la persona y la misericordia con la persona. Hago esta distinción porque si no uno podría pensar en una especie de iglesia que está con el dedo así, juzgando y diciendo usted sí, usted no. En realidad lo que la iglesia dice es que no podemos apoyar un acto suicida, y esto creo que cualquiera se dará cuenta que es absolutamente coherente con la predicación que la iglesia tiene respecto a la defensa de la vida. Ahora, si en una simplificación a veces se transmite la idea como se opone o condena, la verdad es que la iglesia ya no condena a nadie. O sea, la iglesia propone sus ideas y cuando le piden una opinión respecto de un caso, podrá decir, mire, el caso, nosotros no podemos estar de acuerdo con este caso. Así que me parece que es más por ese lado, sobre todo teniendo en cuenta el estilo que le está imprimiendo el Papa Francisco. Usted sabe que es un estilo más de diálogo, de comprensión, de misericordia con las personas, ¿no? En esta línea nos inscribimos todos. Claro, padre, el caso es dramático, siempre nos pone frente a esta gran disyuntiva sobre la vida, y lo maravilloso de Brittany, de la chica que se suicidó, fue ese mensaje final, que es también el que queda, ¿no? Cuando dice, el mundo es un lugar maravilloso, un lugar hermoso. Claro, el mensaje de la iglesia no puede ser otro, pero usted subraya algo muy importante, me parece, que es el estilo, la forma, el tratar de comprender el drama humano y a partir de ahí dar un consejo, una sugerencia. Seguro. Mire, en el caso particular de Brittany, que es muy propio de personas en esta condición, hola. Sí, claro, estamos acá. Que son personas en la situación que le tocó a ella atravesar, es bastante complicado. Fíjese que había dicho que se iba a suicidar, después dijo que no era el momento, después lo hizo, es decir, evidentemente hay un cambio emocional absolutamente comprensible por la situación que está pasando, previa y por la decisión tan dramática que está tomando en ese momento. Con lo cual, me parece que apoyar a una persona o no darle contención a una persona que está pidiendo auxilio de la manera en que ella lo hace, me parece que sería una forma de abandono terapéutico. Ningún psicólogo saldría indemne de un juicio donde un paciente suyo avisa que se va a suicidar y no hace nada para darle contención, o dice, bueno, es tu decisión. En
realidad se maneja de otra manera, ¿no? Uno sabe que desde Freud el impulso de conservación del individuo es el impulso más fuerte que tenemos. Cuando esto es vencido es porque se ha resquebrajado toda la estructura de la personalidad. Y uno ahí podría pensar cuál es el grado de libertad de la persona. Miren, en el catecismo de la Iglesia Católica, ya tiene más de 20 años, dice claramente, en el caso del suicida hay un montón de causales por las cuales se podría atenuar la responsabilidad de la persona. Por ejemplo, la percepción que tiene la realidad. Un suicida percibe como definitivo algo que puede ser transitorio o como inminente algo que puede ser desplazado en el tiempo. Entonces, me parece que una persona en esa situación es una persona muy dramática, una situación muy dramática donde hay que darle contención de mucho tipo, desde farmacológica para que no tenga dolor, hasta afectiva, psicológica, religiosa si es una persona de fe. Pero me parece que el suicidio y mirarlo desde afuera sin un compromiso con la persona, no sé, yo no veo que sea el camino, por lo menos no veo como un camino evangélico. Tampoco sería un camino evangélico condenar, porque la verdad es que no, el mismo Jesús dice, mira, yo no te condeno, pero esto no lo hagas, ¿no es cierto? Al estilo del Papa Francisco parece una iglesia mucho más, más compañera en el sentido más solidaria, menos juzgadora, menos de temor de Dios, sino más de comprensión. Bueno, yo celebro perfectamente, usted lo ha entendido perfectamente, y me parece que esto es lo que lo que le ha impreso el Papa Francisco a un rostro más cercano. El Evangelio es eso, es cercanía, es buena noticia, no es prohibición, no es un libro de reglamentos, es la propuesta de la vida, una vida vivida en plenitud, una vida vivida en comunidad. En este sentido, por acentuar tanto lo reglamentario, se ha perdido la frescura de la propuesta evangélica, ¿no? Usted lo entendió perfectamente, así que yo me alegro que si esto es lo que se percibe. O sea, padre, que no hay una condena, sino una búsqueda de que en este caso esta paciente que tomó esta drástica decisión se acerque a algún, o como usted dice, un psicólogo, a la iglesia, para que, o alguna religión, para que tenga una comprensión o una salida al drama, a la tragedia del dolor y de un diagnóstico que se dice hoy terminal. Ahora, el dogma, por decirlo así, de la Iglesia Católica, ¿por qué está en contra de la decisión individual de una persona frente a la vida o frente a la decisión de quitarse la vida? Bueno, porque yo pensé que más o menos lo había explicado con el tema de Freud. Mire, lo saco de la religión. El impulso de vida, ¿sí?, es mucho más fuerte que el impulso de muerte, y esto es lo que garantiza que usted y yo y tanta gente sigamos vivos a pesar de haber pasado dramas muy difíciles en la vida. Porque si no, podría ocurrir, si cada uno decide cuándo morirse o no morirse, puede pasar que un chico de 18 años se pelea con la novia o le va mal un examen y cree que eso es definitivo. Entonces, hay alguna prudencia mínima en todo ser humano, que es conservar su propia vida. Cuando esto está vencido, podría darse por causas externas o causas internas, la comunidad, no digo la iglesia, la comunidad, todos, cada uno, un esposo, una mamá, un amigo, un vecino, todos tenemos que darnos mutuamente contención, porque hay momentos de gran confusión en la persona. Usted lo habrá vivido como yo mismo lo viví, siendo sacerdote y todo, momentos donde uno está muy triste, donde uno cree que algo es definitivo cuando en realidad no lo es. Y basta el cariño de los seres que uno tiene al lado, la contención, una palabra, una llamada, el estar cerca, el hacer sentir la propia presencia, para que uno desista de esa tristeza, ¿no? Ahora, padre, lo saco
un poco de este tema, pero siguiendo con las reflexiones de la Iglesia sobre la vida, estamos debatiendo en la Cámara de Diputados la despenalización eventual del aborto. ¿Cuál es la posición de la Iglesia sobre ese tema? Bueno, creo que ya es muy claro, ¿no? Esa pregunta, me parece que cualquiera que nos está escuchando tiene claro cuál es la posición de la Iglesia, porque lo hemos dicho muchas veces. La Iglesia siempre está a favor de la vida de todos, ¿eh? Y de acá, si no, despenalizar el aborto, parece que uno se olvidase de la vida que está siendo gestada, ¿no? Por la cual todos pasamos, etapa por la cual todos nosotros pasamos. Usted, bueno, también hemos pasado por una etapa de gestación, y eso no nos hizo menos personas. De hecho, seguimos siendo lo mismo que somos hasta hoy, desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista de la existencia, siempre somos el mismo. Desde el punto de vista genético, no cambió un ápice la información genética desde ese primer momento hasta hoy, y no va a cambiar hasta dentro de 100.000 años, cuando encuentren ADN nuestro y vean la misma composición genética. Es decir, el ser no cambia, cambian las formas. Ahora, uno no da derechos por las formas que las personas tienen, sino por lo que son. Si es humano, tiene derecho, y el primer derecho humano es el derecho a la existencia. Si uno vive, que nadie lo mate, este es el primer derecho. Entonces, cuando hay conflicto de intereses, cuando hay derechos de primer rango, segundo rango, tercer rango, el derecho enseña que los de primer rango son los primeros que deben ser respetados y tienen prioridad respecto de otros. Ahora, en casos extremos como violación o embarazos a menores de edad, no deseados, obviamente, por la falta de formación de la conciencia de la madre, ¿se pueden admitir excepciones a ese derecho? Mire, la verdad es que cuando yo hice medicina antes de ser sacerdote, y cuando uno está ante un paciente, una paciente embarazada, lo que ve no es un paciente, ve dos pacientes. Entonces uno lo que trata de hacer es salvar siempre la vida de los dos pacientes. Acá no es cuestión de optar, mato a uno, mato a otro. El tema es si muere, bueno, pero yo trato de evitar la muerte de todo el mundo, de todo el mundo. Porque si no, caemos en la encrucijada de decir, bueno, tenemos que optar. ¿Usted a quién decide matar? ¿A fulana o a mengana? Porque también hay una chiquita embarazada. A veces dicen el derecho de la mujer. Sí, yo lo entiendo, la que queda embarazada es la mujer. Pero ¿qué pasa con la mujer que es gestada? ¿Qué pasa con el embrión niña, por llamarlo de alguna manera? ¿No es una mujer y no tiene derechos también? Son casos complejos y casos donde la respuesta menos comprometida es decir sí o decir no. Habrá que ver por un principio, y el principio es la defensa de la vida. Esto es inamovible, ¿no es cierto? Muy bien, Padre Revelo, muchas gracias por sus reflexiones. Lo volveremos a molestar desde Infobae TV. Bueno, muchísimas gracias. Entérate antes. Baja la aplicación de Infobae.